retroalimentación. Ya, ahí está entonces. Objetivo, reforzar ideas más importantes sobre la regulación del ciclo celular y la meiosis. ¿Verdadero o falso? Dice, justifique las que considere falsas. Recuerden ustedes que todas estas frases afirman algo y hay algunas que son falsas y en ese caso hay que colocar lo que es correcto. Ya. La primera dice, la meiosis es un tipo de división que es utilizada por todas las células del organismo. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, falso. Ya, ¿y cuál sería la justificación? ¿Qué células van a usar? Porque dice, la meiosis es un tipo de división que es utilizada por todas las células del organismo. Si es falso, ¿qué células son las que usan la meiosis para dividirse? Las células sexuales, no. Ahí hay un error, que hay algo, o sea, yo creo que está la idea, pero no. La meiosis nos va a proporcionar células sexuales. O sea, hay ciertas células que se dividen y a partir de esas células que se dividan por meiosis se van a generar las células sexuales. ¿Ya? Pero, bueno, también lo podrían responder sin dar el nombre de esa célula, ¿no es cierto? Entonces, sí es correcto, es falso. Entonces, hay un grupo de células, solamente un pequeño grupo de células en nuestro organismo que se dividen por meiosis para formar las células sexuales. Y ahí estaría bien, sin dar el nombre de esa célula. Ahora, el nombre de esa célula es células germinales o germinativas. Esas son las células que se dividen por meiosis, son las únicas y que van a formar células sexuales o gametos. ¿Ya? Así que, ojo Fernanda, para que tenga cuidado. Ya. La número 2 dice, la reducción del número de cromosomas en la meiosis ocurre en la metafase 2. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La reducción del número de cromosomas en la meiosis ocurre en la metafase 2. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Y si no ocurre en la metafase 2, ¿cuándo ocurre? ¿En cuál fase? En la fase 1, creo. En la anafase 1, ¿correcto? En la anafase 1, ¿no es cierto? Se reduce el número de cromosomas a la mitad. Exactamente. ¿Ya? ¿Quién me habló? Perdón. ¿Quién respondió a eso? Aileen Gómez. La Aileen. Ya. Sigamos. La número 3 dice, los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes y que son aportados uno por la madre y otros por el padre. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. Aparte de la Aileen, otra persona que conteste. Por ejemplo, la Millaray Silva. A ver, dentro de los presentes, a ver, estará el Daniel Aguirre, que le ha ido tan bien en biología, entonces, para que me responda. No, don Daniel no está. Miguel Muñoz. La 3, ¿verdadero o falso? No puede responder por
Pueden escribir la respuesta si no lo quiere hablar. Ya, sigo adelante. La número 4 dice, la recombinación que ocurre durante la meiosis provoca un intercambio de parte del cromosoma entre dos cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Sigamos. Las células animales poseen 4 centriolos, los que se aprecian siempre en las células. ¿Verdadero o falso? Ahora, si no queremos responderla así, podemos hacernos la pregunta, ¿cuántos centriolos poseen las células animales? Ya, sigamos entonces. La número 6 dice, la mitosis y la meiosis se asemejan en el número de divisiones que sufre la célula madre. Y aquí hay que ver, ¿cuántas divisiones sufre la célula madre en la mitosis? ¿Cuántas la célula madre en la meiosis? Para que veamos si eso es verdadero o falso. ¿Cuántas divisiones ocurrían en cada una? Sigamos. Para su estudio, la meiosis es dividida en fases como la profase 1 y la profase 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Recordemos que se divide en dos partes, digamos, en divisiones, y aparte de eso, ¿no es cierto?, se subdivide cada una en fases. Y eso es para facilitar, ¿no es cierto?, el estudiar el proceso, ¿ya? Porque el hombre ha sido el que la ha dividido en fases y le ha puesto los nombres, ¿ya? Eso no ha ocurrido solo, lo ha hecho el hombre precisamente para poder facilitar el estudiar estos fenómenos, ¿no es cierto?, en las células, ¿ya? Y la última dice, las células cancerosas se forman debido a una pérdida de la regulación del ciclo celular. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? El ciclo celular debe ser regulado. Nosotros sabemos que, bueno, muchas células de nuestro organismo se dividen, aunque no todas, pero aquellas que se dividen cumplen con un ciclo. Y ese ciclo está controlado, está regulado. De lo contrario, las células de nuestro organismo se dividirían, ¿no es cierto?, indiscriminadamente, aumentarían sin control. Pero, gracias a que el ciclo está regulado, ¿no es cierto?, no aumentan así descontroladamente las células. Pero hay veces en que se pierde la regulación del ciclo por diversos motivos y se producen células que son estas, que son las células cancerosas. ¿Ya? Bueno, sigamos. Ahí con esa pregunta terminamos la verdadero y falso. ¿Alguna duda? ¿Hay algo que quieran que les aclare? Recuerden que la idea es desarrollar la guía para poder aclarar las dudas que tienen sobre los temas. Estos temas no son fáciles, son abstractos, son cosas que no podemos ver, no podemos hacerlas concretas, aparte de algún dibujo, hacer algunas cosas, pero no las podemos hacer o ver en vivo y en directo. Entonces, es necesario estudiarlas, eso la hace que sean más complejas, pero es necesario estudiar. Ya, sigamos. Ahora a responder las siguientes preguntas. Bueno, y aquí ya está medio respondido. Dice, ¿por qué debe regularse el ciclo celular? ¿Por qué debe regularse entonces?
Bueno, sigamos. Después dice, ¿qué importancia presentan los puntos de control del ciclo celular? Bueno, hay unos puntos, ¿no es cierto?, reconocidos en el ciclo celular. Ahora, ¿qué importancia presentan estos puntos de control? ¿No? Ya. ¿Cuál es la función de los controles moleculares en el ciclo celular? Cuatro dice, ¿cuáles son aquellas moléculas que participan en la regulación del ciclo celular? Aquí solo había que mencionarlas. Había que ponerlas ahí, solo mencionarlas. ¿Alguien las puede mencionar? Después, la número 5 dice, mencione dos características del punto de control G1. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ocurre en el punto de control G1? Se decide si se va a dividir la célula. Ya. ¿En qué cosas se fija? ¿Se revisa o se ve? ¿Qué cosas se ve en ese punto de control G1? Que el ADN no esté El- dañado. Eso se ve un poquito más adelante. Creo que el tamaño y el crecimiento de la célula. Tamaño, el crecimiento, porque la verdad es que G1, lo que ocurre en G1, no en el punto de control G1, en G1, que es esa parte de la interfase, en esa parte la célula va a crecer, porque se necesita que la célula crezca antes de dividirse. Entonces, en el punto de control G1 se revisa que la célula haya crecido, que la célula haya formado, por ejemplo, las estructuras necesarias para que la célula pueda vivir posteriormente. ¿Ya? Ya. Dos características, ¿no es cierto?, de las células cancerosas. ¿Cuáles serían esas? A ver. ¿Cuáles serían características de las células cancerosas o que tienen cáncer? Que no tiene un control en su ciclo celular. Exactamente. Por lo tanto, si no tienen control, ¿qué pasa con ellas? Si no hay control en su ciclo, ¿qué va pasando con ellas? Se dividen muchas veces. En nuestro organismo, en las células que actúan normalmente, donde hay control de su ciclo, las células no se dividen infinitamente. Tienen un límite de división. O sea, una célula que partió dividiéndose, ya formó dos células, después cada una de esas se volvió a dividir, se formaron cuatro y así. Desde que comienza una célula a dividirse, en algunos casos se puede llegar a dividir se pueden producir 50 divisiones. Se produce una gran cantidad de células, más o menos. En el caso de las células cancerosas, se dividen muchas más veces, siguen dividiéndose. No hay control en el ciclo. ¿Ya? Bueno, ¿y qué otra característica tienen? ¿Qué más? Aparte de que han perdido el control del ciclo celular. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más dijimos? O que también pueden saber ustedes, porque se habla de las células cancerígenas, no es un tema solo del colegio. ¿Cuál es la otra característica de estas células? ¿Qué otra capacidad tienen? Pueden migrar a otras partes del cuerpo. Exactamente, pueden migrar a otras partes del cuerpo. ¿Y cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Metástasis, creo. La metástasis. Eso es lo grave, uno de los aspectos graves de estas células. Aparte que se dividen como locas, se pueden ir a otros lugares y en los otros lugares pueden provocar lo mismo. ¿Ya? ¿Qué riesgo correría la célula si no funcionara el punto de control M?
¿Qué pasaba en el punto de control M? ¿Qué es lo que se miraba ahí? ¿Qué se miraba? ¿Qué se veía ahí? Que las cromáticas estuvieran unidas a un micro, no me acuerdo el nombre, En el centrómero. Ya, no, no no me sé. acuerdo. Ah, el microtúbulo, perdón. Que estuvieran unidos todos al microtúbulo, a los microtúbulos, a esos túbulos alargados, ¿no es cierto?, que existen ahora. Si no funcionara el punto de control M, ¿qué podría pasar ahí? A ver. ¿Cuál sería el problema si no funciona ese punto que revisa que, ¿no es cierto?, las cromátidas se unan a los microtúbulos a través de su centrómero? Les recuerdo que... Ay, que quiero hacer un monito. Ah, se me puso... ¿Qué hice acá? Bueno, a ver... ya, no puedo hacer monito. A ver. ¿Qué riesgo podría correr? ¿No? Ya, sigamos. La número 7 dice, en relación al cáncer, esta ya está media respondida. ¿Qué es la metástasis y qué importancia presenta? ¿Qué es lo que era la metástasis, niños? ¿Y por qué es importante? Ya. Sigamos. Complete el siguiente cuadro con la información que falta. Recuerde que la meiosis permite formar células haploides a partir de células diploides para la formación de gametos. Considerando esta información, complete el cuadro. Ya. Por ejemplo, si una especie como el zorro gris presenta una dotación cromosómica de 66 cromosomas, la pregunta es, número de cromosomas de sus células diploides, ¿cuántos van a ser? A ver. Número de cromosomas de las células diploides. ¿Cuántos cromosomas son? Si tiene 66 cromosomas en sus células, las células diploides, ¿cuántos cromosomas presentan? Entonces, las células haploides, ¿cuántos cromosomas presentan las células haploides? Bueno, las diploides presentarían 66 cromosomas. Y las haploides presentan la mitad, o sea, ¿cuántos cromosomas tendrían las células haploides que pasarían a células reproductoras? Ya, Fernanda, 33, exactamente. 33, ya. Después, en el caso del panda, su dotación cromosómica, o sea, el total de cromosomas de la especie, es de 42. ¿Cuántos cromosomas tienen sus células diploides? La Javiera Medina me puede responder. Las células diploides, ¿cuántos tendrían? ¿Cuántos cromosomas? Si la dotación es 42, ¿cuántos tienen las células diploides?
42, dice la Aileen. Ya, pues Aileen, pero contéstame, no es que tengo que estar leyendo. Ya. ¿Y las haploides cuántos serían? ¿Cuántos cromosomas tienen las haploides? Ya, Fernanda, 21, pero respóndame, pues pesadillas. Ya. El caracol tiene 24 cromosomas. ¿Cuánto tiene la célula diploide? ¿24? 24. ¿Y sus células haploides? La mitad de 24, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 24? 12. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la meiosis, células diploides, como son las células germinales, reducen el número de cromosomas a la mitad. En el caso de la hormiga, que tiene 2 cromosomas, miren la cantidad de cromosomas que tiene, súper poquito. Número de cromosomas de las células diploides, 2. Número de cromosomas de células haploides, 1. En el caso de la lombriz de tierra, sus células diploides tienen 36 cromosomas y sus células haploides tienen solo la mitad, es decir, 18. ¿Ya? Me quedó medio raro el 18. Eso sería en ese ejercicio. Ya, vamos a lo siguiente. Ya, y aquí se pedía que se representara. Yo decía, daba la información, una célula que está en metafase 1, ya, esta célula tiene 6 cromosomas. Tengo que dibujar a esta célula en metafase 1. Ya. ¿Quién me puede decir cómo se encuentra aquí esta célula? Yo voy a dibujar y ustedes me dicen alguno, a ver. Ya, tengo mi célula. Ya, la célula madre tiene, célula madre, 6 cromosomas. Ya. En metafase 1, ¿cuántos cromosomas van a haber? ¿Dónde van a estar esos cromosomas y cómo se van a encontrar? Ya, a ver, ¿qué me dice? Yo les voy a dar una pista acá. En metafase 1 voy a dibujar esta especie como de tubitos que se ubican en los polos opuestos, que son los centriolos. Pensando en que esta es una célula animal. Ya, ¿qué más le falta a esta célula? Para que sea metafase 1. En metafase 1, ¿qué pasaba con la célula? Metafase 1 equivale a es parte de la primera división de la meiosis. ¿Ya? ¿Cómo se van a ubicar aquí? ¿Cómo se encuentran los cromosomas? ¿Son cromosomas simples? ¿Son cromosomas duplicados? ¿Están apareados? ¿No están apareados? Bueno, en metafase 1 yo voy a tener a mi célula con los cromosomas ubicados acá en la línea del ecuador. Ahora, estos cromosomas se encuentran apareados. Primero ubicados en la línea de ecuador, pero apareados.
Y cada uno va a estar apareado con otro que es muy, pero muy parecido a él, es decir, con su homólogo. ¿Ya? Ahora, cada cromosoma está duplicado. ¿Cuántos cromosomas dibujé ahí? Dibujé 3 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas supone que hay? 6. Ya. Ahora tengo que dibujar el otro cromosoma con el que está apareado acá. Me va a quedar medio raro, ¿ah? Aparte que dibujarlo aquí con el mouse, se supone que están apareados, se están tocando todavía en algunas partes. Ya. Estos todavía están pegaditos. Y me falta, para dibujar acá, estos microtúbulos. Estas son las fibras del uso mitótico, perdón, meiótico. ¿Ya? Eso sería metafase 1. ¿Ya? ¿Cuántas células, perdón, cuántos cromosomas tengo en metafase 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Cuántas células en metafase 1? Hay una todavía. Esa sería metafase 1. La idea es que ustedes dibujen esas otras fases. Yo no las voy a dibujar todas porque si no, aparte con el mouse y el cursor, es medio difícil. Profe, Dígame. es que nosotros seguimos viendo la 4 porque al compartir pantalla como que no sé qué está dibujando, ni cambiando de diapo, ni nada. No, ya. Voy a salirme y voy a volver a compartir, ¿ya? Me podrían haber dicho antes, pues chiquillos. Ahí se ve. Ahora sí. Ya. ¿Por qué no me dijeron antes, pues, cabros? ¿Y yo algo le apreté a la cuestión? Ahí, ya. Entonces, ya. Metafase 1, centriolos aquí, polos opuestos. Ya, cromosomas aquí, pero cromosomas aquí en la línea del ecuador. Y aún apareados los cromosomas. Y cada cromosoma está duplicado. Por eso aquí yo lo dibujo como una X. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos cromosomas hay ahí dibujados? Hay 3, 1, 2, 3. Pero son 6, porque en metafase todavía están apareados, están incluso tocándose en algunos puntos los cromosomas. Ahí están los otros, el par homólogo de cada uno. Y este otro que lo dibujé más largo. Ya. Y las fibras del uso que se unen a los centrómeros de estos cromosomas, que posteriormente van a ayudar a que se puedan desplazar estos cromosomas hacia polos opuestos. Que aquí se separen, ¿no es cierto? Y los van a guiar hacia polos opuestos. Vamos a marcar aquí el centriolo. Ya. Esa sería la metafase 1. Y como les decía, ustedes tienen que hacer el dibujo de las otras fases de la meiosis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, y aquí hay unos ejercicios de meiosis en donde yo aquí lo hago al revés. Aquí yo muestro
y pregunto las fases de la mitosis en que se encuentra. Entonces aquí hay 3 imágenes, la imagen A, B y C, que muestran, ¿no es cierto?, a la célula en alguna fase o de la meiosis o de la mitosis. Entonces la idea es que ustedes reconozcan en cuál fase se encuentran. Ya, la letra A. Aquí nosotros tenemos, si nos fijamos, cromosomas duplicados. Aquí hay cromosomas duplicados. Entonces, si están duplicados y se están separando, si están orientando incluso su centrómero hacia acá y se están separando, esto corresponde a anafase 1. Ahora, ¿cómo lo sé yo? Perdón, aquí me equivoqué. Me quedó. ¿Cómo sé yo que anafase 1? A mí aquí me entregaron información, me dijeron que esta célula tenía 4 cromosomas, la célula madre. Y resulta que todavía aquí se aprecian 4 cromosomas. Todavía ni siquiera ha pasado la primera división de la meiosis. Por lo tanto, estamos en la primera división y ahí podría ser profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Resulta que metafase 1 no es, porque ahí tendrían que estar estos cromosomas muy largos, estirados y como tocándose. Y resulta que ya se están separando y eso ocurre en la anafase 1. ¿Ya? Entonces, la letra A corresponde a la meiosis y específicamente a la anafase. ¿Ya? Después, esta otra, la letra B. Si la célula madre tenía 4 cromosomas, bueno, esta es una fase también de la meiosis. ¿Ya? Pero es anafase 2. Esta es la anafase 1 y esta es la anafase 2. Ambas de la meiosis. Y por último, ¿por qué lo sé? Porque aquí se redujo ya el número de cromosomas a la mitad. O sea, quedó una célula con 2 cromosomas duplicados y ahora cada una de esas células va a entrar a la segunda división y ahí es donde los cromosomas duplicados se van a separar de su duplicado. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, yo partí con una célula con 4 y voy a terminar con células con 2 cromosomas, que es lo que va a pasar acá. Y esta otra equivale a la mitosis, porque estos cromosomas, este estaba junto con este, por lo tanto, estos son idénticos entre sí. Y estaban juntos y se separaron, por lo tanto, esto equivale a la anafase de la mitosis, sin apellido, sin ponerle el número romano ni 1 ni 2. ¿Ya? Bueno, vamos al otro. ¿Alguna pregunta? Bueno, y ahí aparece algo similar. En este caso yo muestro un esquema. Entonces la figura representa de una manera esquemática una célula de una especie con una especie de 6 cromosomas. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se trata de una célula en mitosis o en meiosis. Si aquí esta etapa nos indica al tiro que esto es meiosis o mitosis, esto es meiosis. Entonces yo puedo decir incluso en qué fase está. Si está en la primera división o en la segunda división, incluso en qué fase. ¿Ya? Bueno. Y luego la otra, ¿no es cierto?, donde yo presento, me dice, observe las imágenes e indique en cada caso si se trata de la profase 1 o 2 de la meiosis. Ya, sabemos que me representa profases de la meiosis. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la profase 1? ¿Cuál es la profase 2 de la meiosis? O ambas son de la profase 1 o ambas son de la profase 2 de la meiosis. A ver, ¿quién me puede decir esto?
La A me dicen profase 2. La A profase 2, correcto. Y la B profase 1, correcto. Súper bien, Aileen. ¿Ya? Y la última dice, ¿qué fenómeno ocurrido en la meiosis muestra la siguiente imagen? Menciónelo e indique en qué fase ocurre y cuál es su importancia. Ya. Miremos acá. Estos son cromosomas duplicados. ¿Qué están haciendo aquí los cromosomas duplicados? Es similar a lo que vimos antes. Es esto. ¿Ya? Ya, pues, ¿qué me puede decir lo que muestran acá? Bueno, aquí se está mostrando apareamiento y se está mostrando que se tocan los cromosomas homólogos en un punto y luego van a intercambiar segmentos, que es lo que se muestra acá. Esto ocurre en la profase 1 y es lo que se llamaba el entrecruzamiento. ¿Por qué es importante? Si yo miro este cromosoma y miro este otro, ¿son exactamente iguales? Si yo miro este cromosoma y este otro, ¿son exactamente iguales? No. Entonces yo aquí voy a tener material genético diferente. Se recombinó el material genético. Y eso va a llevar a que se generen células distintas y finalmente se produzca lo que se denomina en biología variabilidad genética. Esa es su importancia. ¿Y eso qué tiene que ver? El que se mezcle la información genética paterna y materna, porque uno de estos proviene del padre y otro de la madre, ya no basta con que solo estén juntos los cromosomas, sino que se mezclen ya para cuando estos se conviertan o sean parte de gametos. Entonces, los individuos que se van a formar a partir de los gametos van a ser distintos entre sí, aunque sean de la misma especie. Tan, tan. Esa era la guía, surtida, variada. Lamentablemente no participan mucho. Ya. ¿Quién era el varón que me respondió bastante delante? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Me da el nombre? ¿Quién era el varón que me respondió harto? Niños, a ver. Bueno, de incógnita. Entonces, Aileen Gómez, para la próxima prueba tienes 5 décimas asignadas por haber hecho tu tarea y por haber participado en clase. ¿Listo? Ya. Ya, chiquillos, recuerden que la prueba es el jueves. Ojalá estudien y la prueba la puedan dar. Listo, que estén bien.